Gloria al Señor. Damos la gloria a Dios, amados hermanos, porque pues es Dios que, obrando por el Espíritu Santo, dentro de cada uno de nosotros pone ese gozo en nuestra vida, en nuestros corazones, y tenemos la bendición de poder adorarle, de poder reconocerle y exaltar su glorioso nombre. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Ya todos tienen su consejero. Invitamos para que todos ya puedan tener su consejero. Todavía hay consejeros con la ayuda del Señor. Allá en la parte de atrás les pueden vender 1, 2 o 3, los que gusten. Y con la ayuda del Señor se los venden con la ayuda de Dios. ¿Ya todos tienen su Biblia? Bueno, pues vamos a leer la palabra del Señor en Hebreos capítulo 8. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Seguimos estudiando la epístola a los Hebreos y vamos a leer la palabra del Señor. Hebreos capítulo 8, versículo 11. Hebreos 8, 11. Si ya lo tienen, vamos a leer unidos, amados hermanos. Hebreos 8, 11, y dice la Escritura así: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Oramos a Dios. Padre bendito, en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador, nos acercamos ante ti en esta preciosa mañana, dándote muchas gracias porque tenemos la bendición de estar en tu casa. Y ahora nos ocupa, Señor amado, este momento tan especial donde vamos a meditar en tu palabra. Te ruego, Señor amado, tú seas con nosotros, hables a nuestras vidas, danos tu ayuda, el entendimiento, Señor amado, de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, y permite que todos, Señor amado, puedan ser edificados y que tú obres, Señor amado, en cada creyente y salve, Señor amado, al que no es salvo, y glorifiques tu nombre en todos, Señor, los que estamos aquí. Toma mi vida en tus manos, te necesito. Ayúdame, Señor amado, para poder, Señor, hablar tu palabra con fidelidad. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, sea en mi lengua, en mi mente, en mi corazón, y así, Señor amado, pueda comunicar tu palabra, Señor amado, correctamente. Gracias, gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias por todo tu pueblo. No nos olvidamos de los que están, Señor amado, en casita, enfermos, esperando tu misericordia. Visítalos, visítalos, Señor amado, por tu gran misericordia, Señor, y ten piedad de cada uno de ellos. Ten piedad, Señor. Esperamos, Señor amado, tu grande misericordia, Señor. Gracias, sabiendo que haces más, que estás con nosotros y que seguirás trayendo a tu pueblo. Te doy gracias por Jesucristo, tu Hijo muy amado, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos, siéntense. Vamos a ocupar estos momentos para meditar en la palabra del Señor, y disponemos nuestros sentidos para escuchar la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal Pentecostés, lección 816. Gracias al Señor. Y tenemos un tema general que lo decimos todos unidos, como dice, la doctrina de los apóstoles. Una vez más, como dice,
la doctrina de los apóstoles. Así. Y eso es lo que nosotros consideramos en nuestra escuela dominical la enseñanza. Doctrina quiere decir enseñanza, la enseñanza de los apóstoles. Toda la enseñanza que el Señor les dejó y les reveló a cada uno de ellos. El tema del mes y que estamos nosotros estudiando, lo decimos unidos, dice, los alcances del nuevo pacto. Una vez más, ¿cómo dice? Los alcances del nuevo pacto. Muy bien, estamos nosotros, amados hermanos, considerando el contraste entre el antiguo pacto y ¿qué? Y el nuevo pacto. Es como cuando nosotros vemos y analizamos el trabajo de un antiguo gobierno y el trabajo de ¿quién? Del nuevo gobierno. Y dice, a ver, ¿cuál estuvo mejor? ¿Quién ofreció más? ¿Quién cumplió? Y entonces uno va viendo todo ello. Ahora nosotros estamos viendo, amados hermanos, todo ese alcance, toda esa bendición, todo ese beneficio que la iglesia tiene, ¿con quién? Con el nuevo pacto. Y cómo hemos sido, amados hermanos, beneficiados en grande manera. Ahora, tenemos nosotros el título de nuestra lección, ¿cómo dice? Habrá conocimiento universal. Así, habrá conocimiento universal. Y el texto áureo dice así, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Habacuc 2:14, perdón. Una vez más dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Habacuc 2:14. Y ahora pues tenemos la bendición de tener la palabra y ha sido predicada pues en todo el mundo. La verdad práctica dice así, lea conmigo. El Hijo de Dios entenderá la grande bendición que Él le ha dado, le ha revelado su palabra. Y aquí está el punto. Aquí está el punto. La revelación de la palabra, ¿a quién? A su pueblo. A su pueblo. Ya nosotros leímos aquí y es necesario que nosotros regresemos a lo que es el contexto, porque cuando nosotros ya vimos en la clase anterior, la lección anterior, y dice la Escritura, por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes, ¿en dónde? Así, en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos, ¿qué? Las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y estamos hablando de una obra de Dios, el cual se revela ¿a quién? Al pecador. Y escribe ahora sus leyes en su alma y en su corazón. Inmediatamente dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque ya lo que vamos a considerar es cómo el Espíritu Santo obra en el corazón y en la vida de cada creyente, abriendo ¿qué? El entendimiento para tener luz de las Escrituras y éste pueda obedecer. Por eso les he mencionado muchas veces, hermanos, no es simplemente tener un conocimiento teórico. Uno puede tener mucho conocimiento teórico de la Biblia, pero ninguna revelación del Espíritu. Y tenemos muchos ejemplos. La vida de Nicodemo, ¿cómo conocía la ley? Al derecho y al revés, la conocía, la enseñaba, era el maestro, pero no había nacido de nuevo.
no había nacido de nuevo. Y ese es el problema. Ahora ya estamos hablando de la obra del nuevo pacto y cómo Dios por el Espíritu Santo obra en nuestros corazones para que nosotros podamos tener luz acerca de cuál es su voluntad. Ahora, no entendamos esto, amados hermanos, como algo de que ya nadie va a enseñar o nadie va a predicar, sino el sentido del texto es como el Espíritu Santo, cuando uno está predicando, cuando usted le habla la palabra a otro, como el Espíritu Santo es el que le va a dar luz, ¿dónde? En su interior, para que él pueda comprender la voluntad revelada de Dios en las Escrituras. Yo puedo hablar aquí muchas horas, pero si el Espíritu Santo de Dios no obra en el interior de cada uno de los que están aquí presentes, todo fue en vano. Todo fue en vano. Porque la persona va a seguir siendo ¿qué? Igual, la misma. Va a seguir siendo la misma. Entonces, amados hermanos, por eso dice: ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos. ¿Quiénes son todos? Todos aquellos a quien Dios por su gracia y misericordia se les ha revelado y abierto el entendimiento para conocerle. Así. Y a ellos es que el Señor, es decir, a su iglesia, al que ha nacido de nuevo, el Señor le abre el entendimiento para conocerlo a Él cada día más y más. Eso es glorioso. Eso es maravilloso. Entonces, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta ¿qué? Hasta el mayor. Ahora, nosotros leímos en nuestra verdad práctica: el Hijo de Dios entenderá. Ya estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando del Hijo de Dios. Entenderá la grande bendición que Él le ha dado. ¿Qué bendición? Es la palabra. Es la palabra. Le ha revelado su palabra. ¿Quién se nos revela en la palabra? Cristo el Señor. En todas las Escrituras, en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos nosotros inmediatamente encontrar ¿a quién? A la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el tema central de la Escritura es Cristo. La redención de la raza humana por medio de ¿quién? De Cristo el Señor. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo decía? Porque la palabra de la cruz, eso, es locura. ¿Es qué? Es una tontería. La palabra de la cruz, para los que se pierden, ¿es qué? Es un chiste. Es una locura. ¿Por qué? Porque no tienen la luz y el entendimiento ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es una locura. Por eso usted debe de entender al perdido. Cuando le dice a usted: no me interesa escuchar tus tonterías, usted entiéndalo. Usted compréndalo. Porque el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son ¿qué? Le son locura. Le son locura. Y estamos viendo por eso, amados hermanos, entrando esto, los alcances del nuevo pacto, y hablamos de esa revelación. Habrá conocimiento universal. Dios se le revela a todos aquellos que por gracia soberana de Dios hemos sido llamados a la salvación.
Y ahora tenemos el entendimiento de la palabra por medio del Espíritu Santo. Por eso cuando uno dice, yo soy cristiano, y su vida no es congruente, uno dice, bueno, como dicen en el mundo, del dicho al hecho, ¿qué? Sí, porque no hay congruencia. No hay congruencia entre lo que se profesa y lo que ¿qué? Y lo que se vive. Tiene que haber una congruencia, porque el Espíritu Santo está obrando en ese creyente siempre así. Entonces, el Hijo de Dios entenderá la grande bendición que Él le ha dado, le ha revelado su palabra. Nuestro comentario dice, en la lección anterior aprendimos que Dios escribe sus mandamientos en el corazón y damos gloria a Dios por ello, porque nos capacita ¿para qué? Hermano, eso es una realidad que todos debemos de tener presente. El que nos capacita para obedecer sus mandamientos es Dios. Es el Señor, es Dios mismo, para que nosotros podamos guardar su palabra. Ahora, para que podamos obedecerlo. Ahora continuamos estudiando otro alcance del nuevo pacto a través de esta lección titulada Habrá conocimiento universal. 1. No habrá necesidad de enseñanza individual. Otro maravilloso beneficio del nuevo pacto es que no se requiere enseñanza individual y no se refiere al sentido literal exterior de impartir conocimiento sagrado. Este trabajo lo deben seguir desempeñando los hijos de Dios, de especial manera los siervos de Dios. Primera los Corintios 4:17, vamos a leerlo, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 4, versículo 17. Dice la Escritura, por lo cual os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os amonestará de mis caminos, cuáles sean en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en toda la iglesia. Ahora la Escritura nos manda, pues es el Señor mismo que nos manda a predicar el Evangelio, a proclamar el Evangelio, pero volvemos a esto, no se refiere a eso, sino cómo el Espíritu Santo enseña a cada creyente en su interior para que éste pueda obedecer la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Así, cuando uno lee, cuando uno va conociendo al Señor, ¿quién está obrando ahí? El Espíritu Santo. Pero si el Espíritu de Dios no está ahí, entonces será únicamente un conocimiento ¿qué? Teórico. Un conocimiento teórico. No va a pasar de ahí. De un conocimiento teórico. El tema aquí es la revelación que solo Dios da al alma del hombre, la cual es la comunicación sobrenatural de Él acerca de verdades no conocidas. Es el descubrimiento personal de Dios en Cristo, porque Dios Padre se nos ha dado a conocer en la persona ¿de quién? De Cristo el Señor. Y Cristo lo podemos conocer porque Él se ha revelado ¿dónde? En las Escrituras. Así, de esa manera nosotros podemos llegar a conocer a Dios. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños.
Y uno dice: Señor, muchas gracias porque por tu palabra tú te revelaste a mí, abriste mis ojos. Lo que para mí era una locura, ¿ahora qué? Es el tesoro más grande. Ahora cambia la perspectiva, porque ahora la palabra es un tesoro para nosotros. Y como dice el apóstol, pero tenemos este tesoro ¿qué? En vasos de barro. Nosotros somos esos vasos de barro imperfectos, y ese tesoro valioso es el evangelio, y que se nos ha sido dado a nosotros el poder comprenderla por medio del Espíritu Santo. La Sagrada Escritura dice, leamos: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor. En esta frase hay un verbo del griego didasko, que significa enseñar o hacer, aprender. Esto es lo que produce Dios en el hombre por medio de su Espíritu. Le ayuda a entender en su interior, ¿qué cosa? Las verdades divinas, lo que no tenía valor para nosotros, lo que no tenía valor en absoluto, entonces es Dios. Por eso estamos hablando, amados hermanos, y lo hemos repetido muchas veces, y usted lo ha escuchado, que el milagro más grande es la salvación del hombre. Desde ese momento el Espíritu Santo comienza ¿a qué? A trabajar aquí en el interior, a trabajar en la vida de cada creyente. Y lo que usted intentó cambiar por mucho tiempo y nunca pudo, ahora puede, porque tiene la ayuda de Dios por medio del Espíritu Santo. Esa es una obra, amados hermanos, esa es una obra gloriosa, un milagro de Dios. Esto es lo que produce Dios en el hombre por medio de su Espíritu. Le ayuda a entender en su interior las verdades divinas, dándole claridad para comprender qué anhela Él. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? Ahora nosotros entendemos los propósitos de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Para qué nos llamó a la salvación? Y lo debemos de tener claro, que nos llamó para su gloria, para que sea Él glorificado, para que vivamos para Él. No en el sentido de que muchos dicen: es que el Señor me salvó. Ahora, nosotros somos los beneficiarios de toda la obra expiatoria. Tenemos redención, salvación, perdón, justificación, sanidad y tantísimas bendiciones. Somos los beneficiarios nosotros. Ahora, ya tenemos esas bendiciones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Corresponder, vivir para cumplir el propósito de Dios por el cual nos llamó, y nos llamó a la salvación para su gloria, para vivir para Él, para servirle a Él, para glorificarle a Él, para darle a Él el lugar de honor, porque Él es Dios. Y decimos: Señor, muchas gracias. Qué bendición tan grande tenemos nosotros en Cristo Jesús. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, ¿qué hace? Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En este sentido, no es el hombre mismo, sino Dios con su Espíritu. Otra vez vamos a esa obra gloriosa, amados hermanos, a esa obra gloriosa, como el Señor
cómo el Señor obra en nosotros. Fíjense que en esta parte nosotros vamos a segunda carta a los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 3. Vamos a leer lo que dice la Escritura. En el versículo 12 en adelante dice, lea conmigo, segunda a los Corintios capítulo 3 versículo 12, dice: así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es. ¿Quién es el único que puede quitar el velo? Cristo es el único. Sigue diciendo: y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto ¿dónde? Ahora, ¿pueden entender la palabra correctamente? No, porque hay ¿qué? Hay un velo. Hay un velo. Sigue diciendo: mas cuando se convirtieren al Señor, es la obra de Dios, es el milagro de Dios, es la salvación de Dios. Mas cuando se convirtieren al Señor, ¿qué pasa con ese velo? El velo se quitará. Hermano, nosotros tenemos que ver esta obra gloriosa y de lo que usted es y de lo que usted tiene en Cristo. Y que usted puede tomar las Sagradas Escrituras con toda la seguridad, sabiendo que el Espíritu Santo, al usted escudriñar la palabra, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Le va a dar luz. Eso es glorioso. Eso es del nuevo pacto, es una bendición muy grande. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde hay el Espíritu del Señor, ¿qué? Allá hay libertad. Libres del pecado, libres de la ley. ¿Y ahora quién estaba dentro de ellos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ellos tenían libertad. ¿Libertad para qué? Para vivir una vida ¿qué? Conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque donde hay el Espíritu, es decir, la persona que ha nacido de nuevo, el Espíritu de Dios ahora mora ¿en dónde? En su interior. Ya no es una esclava, ya es libre para vivir para Dios, para adorar a Dios, para hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Por eso es que está diciendo, donde hay el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y entonces le habla a los hermanos y le dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, es decir, ya no tenemos ese ¿qué? Ese velo. ¿Se da cuenta? Y ese es un milagro, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza. Es decir, cada día nos vamos pareciendo más ¿a quién? A Cristo Jesús. Lo que soy hoy no lo voy a hacer mañana. ¿Por qué? Porque Dios mismo, por el Espíritu Santo, sigue trabajando en mi interior para que yo pueda ser más semejante a Cristo nuestro Salvador. Y la manera, amados hermanos, en que nosotros somos transformados es por la palabra. Por eso cuando dice somos transformados de gloria
en gloria, en la misma semejanza, como por qué, como por el Espíritu del Señor. Y es la palabra, amados hermanos, que tiene la potencia del Espíritu. Por eso Cristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Obran en nosotros. Cuando nosotros leemos la palabra, el Espíritu del Señor nos da luz, abre nuestro entendimiento, vemos su gloria en las Escrituras. Al ver su gloria en las Escrituras, entonces vemos nuestra inmundicia. Vemos todo lo que hace falta a nuestra vida. Y le decimos: Señor, muchas gracias. Por eso es que somos transformados. No podemos nosotros ser transformados sin que nosotros estemos conscientes de ¿qué? De nuestras faltas. Y es aquí donde se nos muestra, donde el Espíritu Santo de Dios abre nuestros ojos para trabajar en el interior de nosotros y decirnos todo en lo que debemos nosotros seguir ¿qué? Creciendo y pareciéndonos a Cristo el Señor. Eso es glorioso. Ellos tenían esa bendición en el antiguo pacto. No, les ponía a ustedes el ejemplo de Proverbios en el capítulo 7 de aquella mujer que hacía su ¿qué? Su rito, su sacrificio, y dice: yo ya cumplí, como cuando alguien dice: yo ya cumplí, yo ya fui al templo, yo ya fui al domingo, yo ya cumplí. ¿De eso se trata la vida cristiana? No, eso no es la vida cristiana. Es la obra de Dios operada por el Espíritu Santo en el interior del hombre para que usted y yo podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Es decir, ¿vivir para quién? Vivir para Él. Vivir, amados hermanos, vivir para Él. Ahora, sin menospreciar a los enseñadores de la palabra de Dios, porque ya entendimos nosotros que no estamos hablando de eso no está hablando el texto, sino está hablando de que el Maestro, que es el Espíritu Santo, nos va a dar ¿qué? Nos va a dar luz para que nosotros podamos comprender su palabra y que no quede el conocimiento solo como un conocimiento teórico, sino que nosotros podamos comprenderlo y ahora vivir ese evangelio. Por eso es que les he dicho en otras ocasiones que nuestra vida es una predicación. Nuestra vida es una predicación. ¿Qué predicamos? El evangelio. Nuestro estilo de vida, amados hermanos, tiene que reflejar la gloria de Cristo, el carácter de Cristo, la vida de Cristo, y eso es el evangelio. Pero eso no es una obra que lograda por nosotros y que digamos: bravo, mire qué bonito cristiano. Eso no es una obra operada por nosotros, sino es una obra de Dios por medio de su Espíritu Santo, que nos ha revelado y nos ha dado luz para entender su palabra gloriosa y bendita. Es bueno pedirle a Dios nos enseñe cada día sus mandamientos divinos. Hermano, es una verdad, nadie más puede hacerlo, solo Él puede revelarlo. Es Dios. Hermano, es fácil decir: voy a leer la Biblia. Y pareciera que es algo común. Leer la Biblia como cualquiera, no. No, porque aquí hay una obra sobrenatural. Y es que Dios, por su Espíritu, nos va a dar ¿qué? Nos va a dar luz. Para que de manera sencilla o de manera profunda nosotros podamos ver su gloria. Digamos: Dios mío, ¿cuántas veces he hecho esto y estoy mal? ¿Y en cuántas predicaciones lo escuché y nunca lo asimilé? Pero ahora que lo estoy yo aquí viendo,
¿Cómo el Espíritu Santo qué? Da esa luz. Sí, eso es glorioso. Eso es glorioso. Uno puede, vuelvo a repetir, puede leerlo, puede otra vez leerlo y leerlo. Y es una bendición, hágalo, síguelo leyendo, porque la palabra de Dios es poderosa. Y en su momento el Señor va a abrir ¿qué? El sentido. El sentido. Pero cada creyente tiene esa responsabilidad de pedirle al Señor: Señor, revélame tu palabra. El Salmo 25:4 dice de la siguiente manera, hablando de esto, de pedirle al Señor que nos revele su gloriosa palabra. Salmo 25:4, ¿cómo dice? Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame, así, muéstrame, Jehová, tus caminos. Muéstrame, Jehová, tus caminos. Enséñame, ¿qué? Señor, hazme entender, para que yo pueda vivir de acuerdo a tu perfecta y gloriosa voluntad. No solamente aquí, el Salmo 86, vamos más adelante. Salmo 86, el versículo 11. Salmo 86, 11. Vamos a leerlo, lea conmigo. Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Consolida mi corazón para que tema tu nombre. Mire la petición del salmista: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Como diciendo, a menos de que tú me reveles tu senda, se puede hacer lo otro. A menos de que tú me reveles tu camino, tu senda, yo voy a poder caminar en tu verdad. Mientras tú no me reveles tu camino, ¿cuándo voy a poder caminar o hacer su voluntad? Nunca, nunca. Y uno dice, es que lo que Dios pide es bien difícil. Jesucristo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque es con su ayuda. Y es lo que está diciendo: consolida mi corazón para que tema tu nombre. Esa es una obra de Dios. Alguien puede tener el conocimiento teórico de la Escritura y no tener ¿qué? Temor de Dios. Y de ahí es que escuchamos muchas veces: ¿y eso qué es qué? ¿No le han dicho así a usted? Dice: ay, gracias a Dios que no. Dice, ¿y eso qué es cristiano? ¿Por qué dice que es cristiano? Conoce mucho de qué. Conoce bastante. Conoce bastante, pero vive ¿qué? Vive de lo que conoce. No vive nada. No vive nada. Otra vez, esto es un milagro del Señor, amados hermanos. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Solamente así que caminaré yo en tu verdad. Consolida mi corazón para que tema tu nombre. Vamos a recordar a los hijos de Elí. Mucho o poco, pero conocían ¿qué? La palabra, la ley. Y aunque la conocían, ¿qué hacían con las muchachas? Y era un problema. No había temor de Dios en el corazón de ellos. El Salmo 119:33, aquí adelantito, Salmo 119:33, vamos a leerlo, y dice la palabra, dice la Escritura:
Leamos, Salmo 119, 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y guardarélo. Otro milagro. Otro milagro. Yo no voy a poder perseverar. No hay mérito en mí. No puedo lograrlo. No puedo guardar sus mandamientos a menos que me los haya revelado ¿quién? Él. Por eso es que está diciendo, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y guardarélo hasta el fin. ¿Quién nos preserva? La palabra. Y mire, hablando del Antiguo Testamento, estas promesas preciosas que ahora ya son una realidad en nosotros y que ahora están escritas en el alma y en el corazón por el Espíritu Santo. Ya en el Nuevo Testamento, amados hermanos, Hechos 16, 14. Dice la Escritura, Hechos 16, 14, dice la palabra. Dice así, leamos. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió, amados hermanos, el entendimiento de esta mujer, el corazón de esta mujer? ¿Se da cuenta? Nosotros muchas veces decimos, ábrale su corazón a Dios, ábrale su corazón a Dios. En un intento impotente de que usted venga a Cristo, pero si Dios por el Espíritu Santo no abre ese corazón, ¿quién lo puede hacer? Nadie. Aquí estamos hablando, dice, pero era temerosa de Dios. Estamos hablando de una mujer prosélita gentil que practicaba la religión judía. Fíjese, uno puede practicar una religión, vamos a llamar cristiana, la que sea. Estoy en Miepi y estás siguiendo una religión, pero no eres ¿qué? No eres salvo. No eres salvo. Y puede tener uno una moral muy alta, pero no ser salvo. Y estamos viendo nosotros cómo el Espíritu de Dios, por eso está diciendo, entonces una mujer llamada Lidia que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, ¿qué estaba haciendo? Estaba oyendo. ¿Qué estaba oyendo? La palabra. No me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero ahora nosotros debemos saber esa obra preciosa que Dios hace. Esta mujer estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor. Es verdad que como predicadores, amados hermanos, a veces nos sentimos impotentes y quisiéramos que el que no es salvo venga a Cristo y creemos que porque vino aquí ya es salvo. No es así.
a menos que Dios, por su Espíritu Santo, abra ¿qué? Sí, su corazón y entendimiento, para que Él entonces, en arrepentimiento y fe, pueda venir a Él. Por eso es que a veces decimos, es que vino a Cristo y luego otra vez se volvió al mundo. No, nunca vino a Cristo. Lo único que tomó fue una religión. Pero la religión no puede sostener a nadie. Por eso vuelve otra vez ¿a dónde? A su pecado. Pero aquí estamos viendo, amados hermanos, y estamos viendo los alcances del nuevo pacto. Esto es algo grandioso. Entonces, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y ya después de eso el Señor obró. El que creyere y fuere bautizado, porque dice, y cuando fue bautizada, damos gloria al Señor. ¿Se da cuenta? Y cuando fue bautizada, como la palabra del Señor obra, amados hermanos, tiene ese poder y da luz a nuestra mente y corazón para entender la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Eso es glorioso. Por eso cuando uno dice, soy cristiano, uno lo dice con mucha alegría porque tenemos el entendimiento de toda la obra que Dios ha hecho, ¿en dónde? En nosotros. O sea, hoy ha hecho una obra milagrosa, gloriosa, difícil de entender, pero que todos los días está obrando en nosotros. 2, todos conocerán al Señor. Así. ¿Quiénes? ¿Quiénes todos? Todos los que se conviertan al Señor. Así. Y ya lo leímos aquí en Corintios, 2 Corintios 3. Mientras no se conviertan al Señor, ¿qué hay en los ojos espirituales y en el corazón de la gente? Un velo que no les deja entender que la palabra, la voluntad de Dios. Y entonces dice que yo sí quiero, pero no estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en aquello, no estoy de acuerdo en otro. Es que no entiendo la verdad, es que no quiero por esto, es que yo digo que... Y hay que tener paciencia, hay que seguirle predicando. ¿Por qué no entiende? ¿Por qué no está de acuerdo? Porque todavía tiene ¿qué? Tiene el velo. Pero hay que seguirle mostrando la luz del Evangelio. Y el único que puede quitar ese velo es Cristo el Señor. Él es el único, amados hermanos. Ahora tenemos la ignorancia de la revelación de Dios en el antiguo pacto. Muchas veces fue espantosa. Los profetas lo registraron. Por eso es que está escrito en Isaías, amados hermanos, este texto. ¿Cómo dice? El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo mire, y no es el hecho, vuelvo otra vez, no es el hecho de que teóricamente no lo conocieran. No es el hecho de que teóricamente no lo conocieran, ellos conocían la ley, sino era el hecho de que como no comprendían, no podían vivirla. Por eso es que el Señor en el Antiguo Testamento muchas veces expresó, estoy cansado, estoy harto de sus sacrificios, estoy cansado de sus cantos, estoy cansado de sus melodías, estoy cansado de sus ofrecimientos. Porque no había una congruencia de sus vidas con la ley que ellos profesaban. Por eso es que estas palabras tan fuertes, cuando el Espíritu Santo la pone en los labios del profeta Isaías, dice, el buey conoce a su dueño. Como diciendo, un animalito es más que
más obediente. ¿Se da cuenta? Dice, el buey conoce a su dueño, es más entendido. ¿Cómo es posible que un animalito pueda ser más entendido? ¿Cómo es posible? Por eso es que dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel, ¿qué? No conoce. Mi pueblo, ¿qué? No tiene entendimiento. Mi pueblo no tiene entendimiento. ¿Qué diferencia en los tiempos del Nuevo Testamento? Cuando dice que porque todos me conocerán. Así, todos me conocerán. Y a todos los que Dios ha salvado aquí en México, en los otros continentes, ¿quién obra en ellos para conocer al Señor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Todos me conocerán. La palabra conocerán viene del griego eido, que quiere decir percibir o ver en la mente. Se podría usar la expresión yo veo lo que dice, algo similar a lo que dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Qué experiencia tan hermosa! Quieren los creyentes, porque es a ellos que va dirigido, quieren los creyentes conocer más a Dios. ¿Y qué decimos? Decimos sí, queremos conocer más a Dios, pues Él se ha revelado a través de ¿quién? Que a su vez se ha revelado ¿en dónde? En su palabra. En su palabra. Así, entonces, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿Él qué? Así, Él le declaró, es decir, Él le dio a conocer, Él nos lo reveló. San Juan 1:18 dice, también le podemos conocer más por medio de su bendita palabra. Bueno, aquí no hay un también, es la única manera de conocer a Cristo, es a través de ¿qué? De la palabra. De la palabra. Es la que va a abrir ¿qué cosa? El entendimiento, porque lleva el poder del Espíritu Santo. Y es Dios quien hace esa obra. Por eso en San Juan 5:39, amados hermanos, este texto tan conocido y que usted se lo sabe de memoria. ¿Cómo dice? Así, toda la palabra da testimonio del Señor. Pero lo interesante aquí es que Él estaba hablando a los fariseos y les dice, fíjense, le dice el 38 en el contexto, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que Él envió, a este vosotros, ¿qué? ¿No creéis? ¿No creéis? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, ¿a quién? A los fariseos, que es a quien les está hablando. Y aquí está presentándolo de una manera imperativa, como diciendo, ustedes escudriñan las Escrituras porque ustedes saben que en ellas está ¿qué? ¿Quién es la vida eterna? Cristo el Señor. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Inmediatamente les dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Conocían la ley? La conocían. Y si ustedes no quieren venir a mí, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo. Así. Entonces, amados hermanos, ahora, regresando a nuestro punto, es en la palabra donde podemos nosotros conocer a Cristo, y aquí nos lo están diciendo que es su ley, que es su palabra la que da testimonio, la que habla ¿de quién? De Él. Toda la palabra habla del Señor.
Lo vemos en el Evangelio de San Lucas. Vamos a leer San Lucas, capítulo 24. Regrese tantito al Evangelio anterior. San Lucas 24, dice la Escritura, dice la palabra del Señor así. San Lucas 24, versículos 25 al 27, cuando hablaba con los caminantes de Emaús. Entonces Él les dijo, ¿cómo les dijo? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, ¿qué hacía el Señor? Declarábales en todas las Escrituras lo que de Él. ¿De quién hablan todas las Escrituras? De Cristo. De Cristo. Y les comenzó, amados hermanos, a hablar otra vez. Y fíjense cómo obra Dios por la palabra. El versículo 32. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando qué? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, amados hermanos, lo glorioso de tener la palabra del Señor, la cual nos revela a Cristo y obra en nosotros? Por eso es que el apóstol Pablo, reitero otra vez, decía: no me avergüenzo del Evangelio. Hermano, el Evangelio, usted debe de tener la seguridad de que el Evangelio es potencia, es poder de Dios para salud. Es poder. Hable de Cristo. Si presentamos el Evangelio y ya vemos que toda la Biblia nos habla de Cristo, ¿de quién vamos a hablar? Vamos a hablar de Cristo. Vamos a hablar de Él. Vamos a presentarlo a Él. Su obra expiatoria. Su obra gloriosa. Lo que Él, amados hermanos, lo que Él hace. Entonces, podemos nosotros ver que la única manera, amados hermanos, la única manera de conocer al Señor es por medio de ¿qué? De su palabra. En todas las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis nos hablan de Cristo el Señor. Cristo Jesús, Cristo el Señor, su obra, su carácter. Todo lo que tiene que ver con Cristo. Eso es glorioso. Ahora, Primera de San Pedro 2:2, vamos a leerlo también. Dice la Escritura: desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis. ¿Qué? Es importante la palabra. Necesitamos nosotros conocer al Señor cada día más por su bendita palabra. Aún desde el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 9, dice la Escritura, Jeremías capítulo 9, vamos a leerlo. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, dice la Escritura. Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.
y damos la gloria al Señor. Ahora, 3, desde el pequeño hasta el mayor. En el nuevo pacto, la necesidad de que un hombre enseñe a su prójimo o a su hermano desaparece, ya que todos los hombres conocerán al Señor, desde el menor de ellos hasta el mayor. Esto es un privilegio solo para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y es una verdad, amados hermanos, es para el creyente, para el que ha nacido de nuevo, esa revelación de Dios. A veces las personas dicen, por eso nos da tristeza cuando alguien dice, no, pues yo no me interesa mi lugar, no me interesa que soy cristiano, ya me voy a ir al mundo un ratito. No sabes lo que estás diciendo, ni conoces el valor de la obra que Cristo hizo en tu vida. No hable torpezas. No, yo ya me voy, es que yo no sé. No hable torpeza. Lo que el Señor ha hecho en nuestra vida es extremadamente valioso. Es muy grande. Y cada creyente tiene un valor que, pues muy elevado. Cuando nosotros vemos a cada creyente, estamos viendo un milagro. Cada creyente, cada hijo de Dios es un milagro de Dios continuo. Porque Dios, por su Espíritu Santo, obra en nosotros siempre. Siempre. Así, amados hermanos. Entonces, vemos esto. Esto es un privilegio solo para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ya sean de diferentes estatus sociales, sencillos o educados, nuevos convertidos o hermanos maduros espiritualmente, de cualquier grado eclesiástico. Todos están equipados por Dios para conocer ¿qué? ¿Así? ¿No es esa la oración que hacía el apóstol Pablo, amados hermanos, para que tuviéramos un mayor conocimiento de Dios? Y hace esa oración en Colosenses, vamos a verlo, capítulo 1, Colosenses 1. Por eso es que él ora de esta manera. Dice desde el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Es la oración del apóstol Pablo por la iglesia en Colosa. Y de pedir, ¿qué cosa? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Todo esto es una obra de Dios. Y es nuestra oración por la iglesia y la oración de ustedes, de los unos por los otros, de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Por eso es que muchas veces les reitero, está bien, porque la Biblia dice, y el mismo apóstol Pablo dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, pero no nos olvidemos de esta que es muy especial. El conocimiento de Dios en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que conozcamos su perfecta voluntad. No es malo decir, hermano, tengo una petición, oren por esto, tengo un enfermo, necesito aquello, expóngalo.
Pero yo no veo peticiones de esta naturaleza. Vamos a orar para que podamos conocer cada día más ¿a quién? A Cristo el Señor. Dado que estamos viviendo en un mundo de tanta confusión, necesitamos la luz de Cristo. ¿Para qué? Y entonces Él ya lo dice. ¿Cuál es el propósito? Para que andéis como es digno del Señor. Señor, yo quiero conocerte para agradarte. Imagínese que usted se enamora, pero no sabe que su novia es alérgica a los girasoles y le lleva 5 girasoles grandotes y la manda al hospital porque le hizo tanto daño porque era alérgica a los girasoles. ¿Pero por qué le dio girasoles? Porque no sabía. La única manera de agradar al Señor es que conociéndolo. Pero ya estamos hablando en este sentido, no de un conocimiento teórico, vuelvo a eso, no de saber mucha Biblia, no, sino la luz del Espíritu que ilumine nuestro interior para poder vivir estas verdades divinas. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Además de ello, como tenemos tantas luchas, corroborados de toda fortaleza. Una iglesia que fuerte. ¿Cómo está? Luchando estáis. Aún suena la trompeta hoy, llamando ¿a quién? A los soldados a la lid. Estamos luchando. Pero ellos tropezaron y cayeron. ¿Nosotros qué? Nos levantamos y nos enestamos. Corroborado, dice la Escritura, de toda fortaleza, hermano, conforme a la potencia de su gloria. No es su fuerza, no es mi fuerza, es Dios en nosotros, obrando en nuestro interior para toda tolerancia y largura de ánimo, ¿qué? Con gozo, longanimidad. Es esa paciencia, esa espera así paciente, uno espera pacientemente, pero con gozo. ¿Se da cuenta que es diferente? A decir, hermano, tenga paciencia. Pues sí, pero pues yo esperé un montón y ya me cansé. No, longanimidad. Una espera con gozo. Seguimos esperando en el Señor, pero con un corazón lleno de ¿qué? De gozo. Es una obra de Dios por el Espíritu Santo. Esa es una petición, era la oración del apóstol Pablo. Esa era la oración. Hermanos, quiero ver muchas más peticiones de estas. Ahí en el WhatsApp, aquí en el culto, que el Señor nos revele su palabra, que podamos nosotros crecer en el conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es su petición? Que cada día conozcamos más la voluntad de Dios en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Y algunos, más de uno va a decir, ay, el hermano, como que está fuera de lo normal, eso no se pide. ¿Eso no se pide? Eso es lo primero. Eso es lo primero. Entonces, amados hermanos, se da cuenta qué importante, y vemos todas estas bendiciones de Dios. ¿Para quién? Para su iglesia. Por eso está diciendo, esto es un privilegio para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ya sean de diferentes estatus sociales, sencillos o educados, nuevos convertidos, hermanos maduros espiritualmente, de cualquier grado eclesiástico, todos están equipados por Dios para conocer ¿qué?
su voluntad. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, que perseveraréis en Él. Y eso es glorioso. Todos aquellos que han recibido el conocimiento del Evangelio del Señor Jesucristo, debemos darle la gloria a Dios y corresponder con gratitud, amor, servicio y obediencia, pues a Él, a nuestro Dios. ¿Cómo no? Si tenemos la ayuda de ¿quién? Ya nos queda claro. Tenemos la iluminación gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Primera de San Pedro 1, 14 al 19, lo leemos. Primera de San Pedro 1, 14 al 19, y dice la Escritura: como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué podemos nosotros corresponder y vivir en esa vida santa? Pues porque fuimos engendrados de un Dios santo, quien puso su Espíritu ¿en quién? En nosotros. Y esa es nuestra responsabilidad cristiana, de cada uno, vivir en santidad. Apocalipsis 5, 13 y 14, dice la Escritura: y oí toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos están, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Y los 4 animales decían, y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Le damos nosotros también la gloria a Cristo nuestro Salvador por su obra gloriosa en nuestras vidas. La bendición de Dios, conclusión, conlleva responsabilidad para quien la acepta. Dios no se revela simplemente para satisfacer la curiosidad humana. Él demanda de usted fidelidad, compromiso y obediencia a su revelación. ¿Usted le ha conocido? ¿Está obedeciendo su palabra? Hoy debe postrarse ante Él y pedirle lo guarde fiel. Él le bendecirá también a usted. Dele toda la gloria porque Él es digno. Póngase de pie y damos la gloria al Señor. Oramos a nuestro Dios por su obra gloriosa en nuestra vida. Y vamos a seguir orando para que el Señor siga obrando en el que no es salvo, porque lo que quiere el Señor de él, ¿qué es? Salvarlo. Lo quiere salvar. Eso es lo que quiere hacer el Señor, y Él obra por el poder glorioso de su palabra. Oremos. Padre de misericordia, en el nombre glorioso de Cristo nuestro Salvador, nos acercamos ante ti en esta preciosa hora de la tarde, dándote gracias porque nos das la dicha, el enorme privilegio de poder meditar en tu palabra gloriosa. Señor,
Gracias porque tú obras, Señor amado, siempre en nosotros, porque tú eres el que nos preserva, porque tú eres, Señor amado, el que nos ayuda. Tenemos toda tu ayuda y nosotros tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados. Nuestra oración, nuestra petición, Señor amado, es conocer tu voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que podamos andar, Señor, como es digno, como es agradable a ti. Gracias, Señor. Sigue obrando en los corazones de tu pueblo, en la vida de cada uno, Señor, y te ruego que por tu palabra sigas iluminando al irredento y lo traigas a la salvación. Ten misericordia, obra poderosamente, obra tú. Tú eres el único que abres el entendimiento y el corazón, Señor, para que cada uno pueda recibir tu palabra, Señor amado, y llegar al conocimiento de la verdad. Muchas gracias, Señor, por tu amor tan grande, por tu misericordia, por tu verdad. Gracias, Señor. En tus manos nos dejamos y nos abandonamos. Ahora te ruego, bendigas la ofrenda que ha de ser depositada, multiplícala, bendícela, Señor amado, que cada uno con alegría, con gozo, Señor, pueda ofrendar, Señor, para tu obra. Gracias, Señor, muchas gracias. En tus manos nos dejamos. Al momento de salir, despídenos en paz, que mientras distantes unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu Espíritu Santo sea con todos, ahora y siempre. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Al final nuestro hermano Dieguito está con el botecito pro ayuda a los necesitados. Los que pueden acercarse también. Nuestra hermana Areli está allá atrás ya esperando su colaboración Pro Colombia, con la ayuda del Señor. Si alguno tiene en su corazón la voluntad de poder colaborar para la misión en Colombia, puede hacerlo con la ayuda del Señor. Nuestra hermana Areli está esperando en la parte de atrás. Nuestra hermana Rocío, nuestra hermana Dita, también en la colaboración de los 10 pesos, con la ayuda del Señor, les esperan con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a cantar al Señor, amados hermanos, y vamos a darle la gloria al Señor. Himno 179, mientras viva en este mundo, enemigos doquiera yo tendré. Le damos la gloria a nuestro Dios. Mientras viva en este mundo, enemigo doquiera yo tendré. Al Señor estoy pidiendo en la lucha, auméntame la fe. Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe, y a cualquier enemigo venceré. Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Este mundo no me quiere, eso no me podrá desalentar. El Señor lo ha vencido, Él su gracia me da para triunfar. Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe, y a cualquier enemigo venceré. Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Satanás, nuestro enemigo, al Señor Jesucristo se acercó. Si se acerca a mí, pues sigo el camino que Cristo nos marcó. Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe, y a cualquier enemigo
venceré. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Enemigos poderosos, nuestra ruina procuran sin cesar. El Señor dice: no temas, yo contigo por siempre voy a estar. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe, y a cualquier enemigo venceré. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Bendito es el Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Les recordamos que el próximo domingo ya tenemos nuestro culto de entrada triunfal, así que viene ya la Semana Santa para que todos los grupos se preparen para sus participaciones con la ayuda del Señor. Dios les bendiga en grande manera, y nos vemos al rato en el culto de la tarde, a las 5 de la tarde. Todos están invitados. Hay venta en la parte de afuera. Dios les bendiga, Dios sea con cada uno de ustedes. Hay libertad para dar gracias y para salir como cada uno lo sienta. Los solistas pasan aquí adelante, nuestro hermano Mateo los solicita.